Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Vamos ahora, miren, tenemos el enorme gusto que nos cuesta en realidad que este hombre nos acepte un espacio para platicar y analizar el país, pero ahora vamos a platicar con Francisco Valencia, director de Colatino. Vamos a tratar de conversar vamos a tratar de explorar tres temas que están en coyuntura y un poco ver la perspectiva del periodismo y cómo en realidad el director del diario Colatino está viendo esto. Primero, sobre estas últimas declaraciones con las que Donald Trump abre su campaña electoral. En realidad, ¿por qué tiene que revolcar tanto a Nayib Bukele, sacarle este tema de las pandillas y vincular toda esa agenda que se habla sobre el pacto de Bukele con las pandillas? Vamos a tratar de explorar con Chico eso. Segundo, ¿qué en realidad, qué debemos interpretar? ¿Cuál es el mensaje de los diputados del bukelismo al no querer transparentar el manejo de los recursos públicos? ¿Cuál es el mensaje en realidad que le están mandando al país? ¿Le mintieron, le engañaron o en realidad eso era y estaba engañado el país? ¿Cómo queda Bukele con aquel mensaje de que iba a reducir la asamblea para ahorrar dinero? ¿Se hizo eso? Vamos a tratar de explorar eso. Y por último, vamos a hablar acerca del tema de las torturas. Testimonios dramáticos que han abierto ahora sí en serio una página muy triste del país. El Salvador ha vuelto a aquellas épocas de los 60, 70 y 80. ¿Cómo está reaccionando el gobierno? ¿En realidad va a intentar tapar esto o va a abrir un proceso que investigue? ¿Debemos pedir la destitución de este comisionado? ¿Está en realidad respondiendo al país? ¿O a qué responde? Un colombiano que ha venido a asumir una tarea que francamente el país al evaluarla se dará cuenta que no la ha cumplido. Bueno, chicos, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Franklin. Un placer de verdad estar nuevamente en tu programa y qué bueno que me estás invitando en los momentos que el país está enfrentando una coyuntura bastante interesante. Los temas que acabas de mencionar obviamente son temas relevantes que creo yo que si fuera astrólogo diría que los astros se están alineando. Toda la tarea que hemos tenido, por ejemplo, de explicarle a la gente lo negativo que es este gobierno por diferentes formas de actuación, tal como algunos has mencionado, el tema de la transparencia, el tema de los derechos humanos, la violación permanente al Estado de Derecho, etcétera, y la gente no, pues como que no hace clip, digamos, la posición del periodismo serio, la posición de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que creo yo también que cada día, sobre todo a partir de los hechos últimos, estas organizaciones se están empoderando en la sociedad y creo yo que poco a poco van ganando mayor credibilidad y su papel obviamente cada vez se vuelve más importante. Y en esta alineación de astros, como te decía anteriormente, pues aparecen también las declaraciones de Trump que son espectaculares, aunque en algún momento no tenga sentido por qué hacerle tanto espacio a El Salvador y por qué poner en evidencia en el paredón de fusilamiento a su amigo Bukele. Eso obviamente es interesante. Ahí apartamos de este tema. Supuestamente Bukele estaba tratando de vender una cercanía, una relación positiva, casi íntimo. Es un poco lo que nos ha tratado de vender Bukele en los últimos días respecto a Donald Trump. De hecho, trataron de vender de forma, digamos, un poco altanera, digamos, y tratando de exagerar las cosas que había venido el hijo de Trump a su toma de posesión. ¿Cómo te cae este mensaje de Donald Trump ahora que pone a Bukele? Bueno, dice frases que son en realidad durísimas y lo acusa de algo dramático. Estás enviando asesinos y criminales a Estados Unidos. No es que los está dejando que se vayan, no, estás enviándoles. Y luego le dice, no somos Bueno, estúpidos, no somos estúpidos, nos estamos dando cuenta. O sea, cosas duras. Recordemos, Franklin, que el primer presidente, si mal no recuerdo, si me equivoco, me corregí, por favor,
pero el primer presidente de los Estados Unidos que declaró a la MS y a las otras fracciones de delincuentes, de pandillas y maras, el primero en de terrorista fue el gobierno de Trump. Y que el hace con Bukele que las estructuras, sobre todo los mandos, han salido del país en el marco de la negociación y en el marco del régimen del estado de excepción. Las estructuras, las jefaturas han salido del país y justamente han salido hacia diversos países, entre ellos Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos se encargó incluso de capturar a los que reclamaban en algún momento y que El Salvador debió extraditarlos, pero no los extraditaron porque justamente Bukele ya había dado la orden de sacarlos. Recordemos que un alto funcionario de Bukele, el señor Marroquín, él mismo se encargó de revelar que él había sacado, por ejemplo, al Cruz y seguramente a otros líderes de pandillas, que son la gente que Estados Unidos ha tenido en la mira, no solo por el juicio que tienen en el distrito de Nueva York, en Estados Unidos, sino porque esta agrupación obviamente le ha hecho mucho daño a la sociedad estadounidense por el tema de las drogas. Y Bukele, en El Salvador, y seguramente los salvadoreños en los Estados Unidos se han creído el cuento de que ha combatido a las pandillas, que los tiene todos en la cárcel, pero poco a poco se va conociendo que obviamente tiene una buena parte de la gente que vivía en las zonas que controlaban los líderes de las pandillas. Y a esa gente es la que han capturado. Pero a los verdaderos pandilleros, a los verdaderos mareros, a esos les dieron oportunidad de salir del país. Y si no, hagamos cuenta, solo Guatemala, por ejemplo, ha reportado que ha deportado a El Salvador cerca de 60 pandilleros, y esos que algo así como con evidencia que son palabreros. Panamá acaba de informar que va a extraditar a dos también palabreros de las pandillas. Nicaragua recién también informó que había capturado a líderes de pandillas. Honduras ha hecho lo mismo. Entonces, si vos observás, esta gente salió del país cuando Bukele puso en marcha el régimen de excepción. Entonces, a los líderes no los capturaron. Y si hubieran capturado líderes en el marco del régimen de excepción, sin lugar a duda, Franklin hubiera hecho un show Bukele con esa gente. Los hubiera presentado. Esta es la rampla. Estos son los segundos, los terceros al mando de las pandillas. Pero eso no lo hicieron nunca. Entonces lo que se fueron fue a capturar a las comunidades. Mucha de esa gente, miles diría yo, miles de esas gentes eran obligadas por los pandilleros a pedir la extorsión. Eran obligados por los pandilleros a que estuvieran de vigilantes cuando entraba la autoridad, bajo amenaza de sacarlos del lugar de donde vivían, bajo amenaza de asesinarlos o cualquier otro tipo de acciones que obviamente donde controlaban las pandillas, pues obviamente la gente estaba sometida. Entonces es la gente que han capturado. A los líderes no los han capturado, y de esto ya se habló bastante. El Faro, como ya lo hemos mencionado en otros momentos, se ha encargado de revelar muchas investigaciones que dan fe que en efecto los líderes nunca estuvieron capturados. Hoy, por ejemplo, estaba viendo un programa televisivo en la mañana y decía Marvin Aguilar, si Bukele quiere quitarse un poco el golpe que le ha dado Trump, pues debería inmediatamente ordenarle a centros penales que saque a los líderes de pandillas y los muestre ante la opinión pública nacional e internacional. Obviamente esto no lo va a hacer porque esta gente ya los tiene capturados Estados Unidos, porque los capturaron en Estados Unidos. Y otros seguramente huyeron, advertidos por el estado de emergencia,
por el estado de excepción, huyeron hacia los Estados Unidos. En ese sentido, creo yo que Trump tiene alguna razón. Bukele los amenaza en El Salvador, pero los ha dejado que irse del país y están fuera, entre ellos en Estados Unidos. Entonces, parte de la molestia, obviamente, de Trump tiene que ver con eso, porque Trump sí, en efecto, fue el primer presidente que se mostró contrario a las pandillas y las declaró terroristas. Y ha visto que su amigo, porque Bukele así ha dicho, ¿verdad? Mi amigo, recordá, cuando Trump era presidente, Bukele se gloriaba de llamarle amigo a Trump. Bueno, y hoy su amigo le reclama y además le dice que es mentiroso, y eso es importante, que un candidato presidencial, que un expresidente como Trump, le diga a Bukele en cadena, prácticamente cadena internacional, porque la convención del Partido Republicano anoche, no solo estaban pendientes los estadounidenses, estaba medio mundo pendiente de esa declaración. Así es que Trump le ha dicho a Bukele mentiroso a escala mundial. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque Bukele ha estado vendiendo una imagen que no es. Hoy Bukele no sé qué va a hacer, si le va a seguir pagando a los lobistas en Estados Unidos. Recordemos que Bukele desembolsa cerca de $300,000 mensuales a una oficina de lobistas en los Estados Unidos, donde al frente está un ex embajador de los Estados Unidos en El Salvador, y pues no le ha hecho mayor cosa, porque lo que hizo ayer Trump significa que esta oficina lobista no le ha hecho el trabajo a Bukele. Tampoco lo está haciendo Cancillería, ni mucho menos las otras entidades que están relacionadas con la diplomacia salvadoreña en los Estados Unidos. Entonces, pero es importante, te decía, que sea Trump que a escala mundial devele la naturaleza de Bukele, las mentiras de Bukele. Y prácticamente le dijo eso, mentiroso, le dio un golpe bajo. Y es importante porque los salvadoreños, por ejemplo, en los Estados Unidos, que creen en la propaganda de Bukele, pues oír a uno de los candidatos, a unos fuertes aspirantes, otra vez a la casa presidencial, decir que las cosas no son como Bukele las pinta, pues ya es importante. Porque no lo dijo, fíjate, no le dijeron las organizaciones de derechos humanos de El Salvador, no lo dijeron los opositores en El Salvador, lo dijo un amigo de Bukele, lo dijo Trump. Y que lo diga, no lo dijo Soros. Sí, exacto, no lo dijo Soros. Entonces que lo diga Trump, el amigo del presidente, pues ya es bastante, y eso obviamente tiene que modificar, tiene que repercutir en la forma como los salvadoreños, tanto en el interior como en el exterior, están viendo las mentiras de Bukele. Fíjate, hoy me llamó la atención, ¿sí? Y lo voy a hacer como creo yo que hay que señalarlo, pero yo siempre veo al mediodía y en la noche los noticieros, veo el 2 y veo el Canal 6. Pues este mediodía, ni el Canal 2, ni el noticiero del Canal 2, ni el 6 tocaron el tema de Trump Bukele. Solo sacaron la noticia que lo habían proclamado candidato presidencial, y un par de frases relacionados con la candidatura, pero nada de lo relacionado con Bukele. Eso te dice mucho también. ¿Ves cómo los medios en El Salvador, los grandes medios, como han estado siempre alineados al gobierno? Y el gobierno, creyendo que callando a estos medios, pues la gente va a dejar de conocer lo que está pasando realmente en el mundo. Sabemos que eso ya no funciona así, ¿verdad? Exacto, por las redes, pero siguen insistiendo en esa técnica, y mal para los medios, porque al final son ellos los que se van desprestigiando. Correcto. Aquí te quiero preguntar, para tratar de cerrar y concluir en este tema. Vamos a ver, que nos quede una reflexión interesante de cara a lo que viene. ¿Cómo reacciona Bukele? ¿Qué es lo que has visto tú en la reacción de Bukele? Tomando en cuenta que no solo el mensaje que da el candidato republicano
que hay que decirlo, por el mismo nivel de competencia que tiene sobre la propuesta de los demócratas, tiene una enorme posibilidad de granjearse, digamos, un resultado favorable en la elección. ¿Cómo ves la reacción de Bukele, tomando en cuenta que no solo señala esa acusación, sino que dice, voy a iniciar la mayor, ¿cómo se llama?, operación de expulsión de migrantes en la historia de los Estados Unidos. Prepárense, países. Y ese es un mensaje durísimo, sobre todo cuando estamos enfrentando una condición económica como la que atravesamos los salvadoreños. ¿Qué ves Creo en yo que, Bukele? ¿Cómo ha reaccionado? creo yo que esa es la parte más preocupante de ese discurso y que debe preocupar a los salvadoreños, en efecto, y debería preocupar también a Bukele, porque aunque Bukele, por ejemplo, diga en su propaganda que los salvadoreños están ansiosos de regresar a El Salvador, porque este es un país ya de primer mundo, que las condiciones en El Salvador ya son propicias para que esos más de 2 millones de salvadoreños, algunos documentados, otros indocumentados que viven en Estados Unidos ya pueden regresar. Eso no es cierto. Y eso debería, por lo menos, si en el tema de las pandillas Bukele no reaccionó, debió haber reaccionado sobre esa parte. Por lo menos un mensaje de preocupación, un mensaje de esperanza, de decirle a los salvadoreños, miren, yo sé que ustedes quieren regresar, pero no van a regresar de esa forma, sino que tiene que ser de una forma ordenada y que su gobierno va a comenzar a hacer cualquier acción justamente ese retorno ordenado. Inclusive debió anunciar dándole instrucciones a la canciller de que al ganar Trump, si es que llegara a ganar, obviamente crear una comisión de alto nivel justamente para que si hay repatriación, que sea ordenada, no de la forma como obviamente lo hacen los Estados Unidos. Y que no Trump, porque ya lo anunció, pero hombre, otros presidentes lo han hecho sin anunciarlo. Recordamos a Barack Obama, Sí. en el tiempo de él es cuando más salvadoreños fueron extraditados hacia El Salvador de forma masiva. Y este país no estaba preparado para atender a esa gente, y mucho menos va a estar preparado para recibir a los salvadoreños. Entonces, deberíamos de ver una acción más seria, más responsable de Bukele con respecto a esas amenazas, porque es una amenaza fuerte y es una amenaza que de ganar Trump obviamente va a cumplirlo. Y el país se vería en más dificultades de las que ya tenemos. Recordemos que el Salvador, los salvadoreños en el exterior aportan cerca de 6.000 millones de dólares anuales, y que eso significa prácticamente más del 70% del presupuesto general de la nación. Y este país, y eso hay que insistir en el mundo y con los salvadoreños, Franklin, este país no entra en crisis económica gracias a las remesas. Si este país no recibiera remesas, es decir, no tuviera cómo gastar y en qué gastar, a Bukele ya se le hubieran hecho 10 revoluciones, porque si hoy la gente está tranquila, porque tiene para ir a comprar las 3 pupusas de dólar, gracias a los dólares que le mandan los salvadoreños en el exterior, porque la gente va a embobarse a tomarse fotos con un celular nuevo que le han mandado gracias a las remesas de los Estados Unidos. Pero al ya no, al deportar masivamente salvadoreños, esas remesas pueden impactar en la vida cotidiana de los salvadoreños, y eso le va a afectar a Bukele. La gente ya no va a estar tranquila viendo payasos bailar en la Plaza Libertad. Va a estar en la calle reclamando otras cuestiones. Por eso es que Bukele debió haber reaccionado distinto. Debió haber reaccionado, porque puso un mensajito bobo ahí, pero la verdad es que era de haber sacado un comunicado de preocupación
por esa amenaza, pero más de preocupación, decir, como gobierno, ¿qué están dispuestos a hacer para evitar que se haga ese tipo de situaciones, por lo menos de forma desordenada? ¿Crees, chico, que, porque esta no es primera vez? Ya escuchamos al presidente de Ecuador, que después trató de decir que no había dicho eso, pero se refirió a Bukele y dijo un arrogante. Su tema es enriquecerse y enriquecer a su familia. Y ahora te aparece Bueno, Donald bueno, Trump diciendo no somos estúpidos, nos están mandando aquí delincuentes, ¿verdad? Y además quiere engañarnos con esta. Entonces, ¿cómo ves la imagen de Bukele en el plano internacional? ¿Crees que se va deteriorando esto? ¿Crees que yo en creo que realidad sí. está Yo que empezando a caerse un poco esa imagen del super político, del innovador, no sé, del cool? yo creo que sí. Esa imagen va a comenzar a deteriorarse. Y por eso es importante que lo haya dicho Trump. Y en el momento que lo haya dicho, porque todo el mundo estaba pendiente de lo que decía Trump. Y ves, no lo dijo el opositor, lo dijo el amigo de él, no lo dijo un demócrata, no lo dijo Biden, lo dijo Trump, el amigo de Bukele. Entonces, la verdad es que sí es importante. Ahora, con respecto a Novoa, obviamente se hizo para atrás por sugerencias, por supuesto, de la diplomacia, pero tenía razón. Solo fíjate, dijo el presidente de Ecuador que Bukele estaba utilizando el poder para enriquecerse. Bueno, y es tan tonto Bukele que hoy dice que hasta es dueño de fincas. Nunca fue, bueno, vos como político que lo conoces Sí. desde que fue alcalde del FMLN, todos los del FMLN saben que nunca tuvo finca. Y bueno, y hoy como si tiene finca para regalar café, hoy está ofreciendo café de su finca. ¿eh? Hombre, fíjate, aquel dice que está ocupando el gobierno para enriquecerse y hoy dice que es hasta dueño de fincas. Otro día va a regalar leche porque va a ser también ganadero. Es decir, lo que dijo Novoa en aquel momento, pues está basado en información. Un presidente no se le va a ir se le va a ir la lengua. Y cuando se les va, tienen respaldo. Novoa tiene respaldo de lo que dijo. Este tema con el que hemos aterrizado nos da pie para pasar al segundo nivel y hablamos del aparato legislativo del buquelismo. Metido en realidad, yo lo voy a resumir de esta manera, chico. Han cavado ellos solos un agujero enorme y profundo del que ya no hayan cómo salir por estar argumentando tanta mentira en lugar de transparentar los recursos. Y me refiero al uso de los 14.500 dólares, 14.000, después eran 20.000, ahora ya no se sabe en realidad, pero hay una danza de millones que han querido tapar al final con un juego de becas y una piñata para decirle a la gente y vestirse de héroes nuevamente, mientras en realidad está claro que siguen utilizando el recurso público como ellos mismos lo dijeron, como los mismos de siempre. ¿Cuál es tu análisis sobre esta novela que hemos visto a nivel de la Asamblea Legislativa y cómo queda parado esa plataforma, ese grupo de políticos que están en la Asamblea Legislativa de Bukele? ¿Cómo queda a esta altura? ¿En qué calidad están y para dónde crees tú que van? Ese es otro paso en falso que dio Bukele en la cadena y que le va a tener algún costo político, indudablemente. Porque aunque sigan aplaudiendo las actuaciones de Bukele, las actuaciones de la Asamblea Legislativa, las actuaciones de Nuevas Ideas, pero también ya hay críticos en las redes sociales, después que Bukele aceptó por primera vez en 3 años que recibían dinero más allá del salario. Recordemos que el salario de los diputados ronda los $4,000 y además de ese salario, pues recibían $14,500. En el caso de la diputada Ortiz, que fue la que prácticamente obligó a Bukele a hablar de ese tema, pues obviamente está claro que ella lo utilizaba en asesores legislativos. Pero en el caso de Nuevas Ideas, no pueden explicar para qué lo ocuparon. ¿Por qué? Porque sus diputados no necesitan de asesores, porque tal como lo dijo la oposición en su momento, los diputados de Nuevas Ideas no discuten proyectos de ley, no crean proyectos de ley, solo llegan a la Asamblea Legislativa a votar por un proyecto de ley que manda de Casa Presidencial. Cuando dicen algunos en broma, pero que es la realidad,
para ponchar botón no necesita de un asesor, ¿verdad? Porque tan tontos deben ser los diputados de Nuevas Ideas que alguien necesita qué botón debe ponchar a la hora de votar. Es decir, no necesitan los $14,000, no los necesitaron nunca, pero además en sus campañas, en su primera campaña, ellos decían que iban a quitar todos esos fondos más allá de los salarios de los diputados. En algún momento, inclusive, cuando estos diputados eran candidatos en la legislatura anterior, decían que iban a reducir los salarios. Los salarios nunca se redujeron, es más, los aumentaron con Nuevas Ideas. Y a la gente no le informaban de lo que estaban haciendo en la Asamblea Legislativa. Muchos inclusive seguramente creyeron que todas las promesas de campaña de Nuevas Ideas, el mismo Bukele, las habían cumplido. Pero en esa cadena nacional de radio y televisión, Bukele se encargó de desmentirlos a ellos mismos, de desmentirse él también. Entonces hoy la gente tiene claro que Bukele les mintió y eso es bueno. No solo miente y lo desenmascara Trump, sino que él mismo se encargó de desenmascararse ante la opinión salvadoreña. Yo creo que ese es un costo también que tiene que sufrir Bukele y tiene que sufrir la Asamblea Legislativa, sobre todo nuevas ideas. ¿Hay alguna manera, también, Chico, hay alguna manera que tú crees que, digamos, hay alguna manera en que estos diputados de Bukele pudieran salir de ese agujero en el que se han metido, de ese laberinto de mentiras? ¿Crees que tienen alguna salida o francamente ya no hay retorno en ese manejo tan torpe que han hecho del tema? No hay retorno, porque la naturaleza de ella es la intransparencia. Trabajar en la mentira y trabajar con información escondida. Esta gente está demasiado metida en esa modalidad, en esa forma de gobernar. Y no pueden dar vuelta atrás, porque cada vez que hagan una cosa, va a ser para meterse en otro embrollo. Y lo hizo Bukele torpemente, pero no podía hacerlo de otra forma. En primer lugar, Bukele reconoce que le daban $14,500 a cada diputado. Y él dice, hay que quitárselos, hay que ponerle solo $11,000. Hombre, eso es una ofensa para la gente. Fíjate, sí. Ayer estaba oyendo yo a un profesor de bases magisteriales. Este profesor se quejaba, y esas son de las cosas que hay que comparar. Este profesor se quejaba que en un momento a las escuelas públicas les daban $10,000 al año para los gastos administrativos de la escuela. Pago de luz, pago de agua, para el complemento, para el tema de los alimentos, etc. Y poco a poco se lo fueron disminuyendo. Con Bukele, esas escuelas solo reciben $1,500 al año. Imagínate vos, $1,500 al año cada escuela. Espérame, chico, estamos hablando que es para pagar, chico, es para pagar agua, luz, ¿qué cosas pagan con eso? Pagar otros aspectos relacionados con la calidad educativa. Por ejemplo, temas de crayones, plumones, accesorios pedagógicos. Okay. Para accesorios pedagógicos. Solo para eso les sirve. En algunos casos tampoco les alcanza. Pero imagínate vos, mientras las escuelas les dan $1,500 al año, que a los diputados de Nuevas Ideas les autorice Bukele $11,000 mensuales, ¿acaso no es una ofensa? Y esas son las cosas que hay que decirle a la gente. Ahí donde ven donde están las prioridades. Y claro, están manejando la cosa pública, están manejando los fondos de esa forma, y para que la gente no les descubra, pues obviamente lo ideal para ello es ocultar la información. Y este gobierno les ha favorecido en eso. Hasta hoy la gente no se ha dado cuenta que el tema de la no transparencia en este país es una política del gobierno de Bukele. Es una decisión personal de Bukele.
y la gente poco a poco tiene que irse dándose cuenta de eso. De lo contrario, pues se va a llevar sorpresas como la sorpresa de la cadena que salió de la misma boca del presidente Bukele y no fue de la oposición. Los fuertes golpes que ha recibido Bukele en términos de un mes no viene de la oposición, viene de la boca de los amigos de Bukele y viene de la misma boca de Bukele. Y hoy se está jactando de tener fincas de café. Hoy se jacta de tener café, lo que significa que allí debe haber también corrupción, porque nunca fue cafetalero. Estamos hablando, chico, que en todo caso, digamos, la solución que tiene Bukele nos deja como datos duros que van a estar gastando solo los diputados de Nuevas Ideas van a estar recibiendo 7.2 millones al año para pagar, bueno, para contratar familiares, porque hemos visto que contratan primos, hemos visto que contratan pandilleros. Ahora vimos el caso de una diputada, la diputada de Nuevas Ideas de Santana, que le pagaba 1.100 a la trabajadora, pero le extorsionaba quitándole la mitad y solo le daba $500. Solo le daba $500, sí. Y lo otro que se dice es que de ahí pagan los troll centers, de ahí pagan a ¿cómo se llama? Ese coro, digamos, de aplausos, de ahí pagan supuestos analistas o influencers que se encargan de andar aplaudiéndole en las redes sociales, o gente que en realidad se encarga de atacar a voces críticas, a instituciones, a organizaciones, a mujeres. Ahí se van esos 7.2 millones de dólares que deberían de estar siguiendo a otros recursos. Por ejemplo, tú lo has dicho, escuelas. Entonces, está Bukele en realidad, bueno, y luego se inventaron un rollo de las becas, que ahí hay otro análisis que se ha hecho. Pero ¿tú crees que en realidad ese es el mensaje? ¿La gente queda satisfecha con eso? O sea, el salvadoreño que le diga, mire, ya no vamos a gastar 28.2 millones de dólares en los diputados de Nuevas Ideas a los 3 años. Ahora solo vamos a gastar 21 millones de dólares en los diputados de Nuevas Ideas en 3 años. ¿Crees que eso es lo que la gente está pidiendo de la política? No. La gente al final entendería la austeridad, pero esa modalidad de mantenérselos para luego supuestamente becas, y sabemos que las becas no se las van a dar a los estudiantes, a los mejores, a los que este país necesita para prepararse. En primer lugar, porque a este gobierno no le interesa la educación. En segundo lugar, porque ya vimos, bueno, el caso de la señora Recinos, Carolina Recinos, la comisionada presidencial. Recordemos que ella obtuvo una beca del gobierno para un familiar. Es decir, al final lo van a repartir entre los familiares. Entonces no es cierto que esa beca se lo van a dar a los alumnos, a los jóvenes que realmente necesitan y ameritan una beca. Además, la Asamblea Legislativa no es la instancia para otorgar becas estudiantiles. Para eso está el Ministerio de Educación. Para eso están las becas famosas. Antes se llamaban Fantel y le cambió el nombre y hoy se llaman Roque Dalton. Ahí donde debe estar las becas. Pero igual, esas becas las han manejado mal. Ahora se llaman Dagoberto Gutiérrez, chicos. Así se van a llamar, sin lugar a dudas. Son impresionantes estos tipos, ¿no? Bueno, así le pusieron en la Asamblea Legislativa, que también es una burla, ¿verdad? Hombre, es un chiste, es parte del chiste. Pero lo importante... ¿Qué debería de pasar, chico? Entonces, en este tema, pasamos la página en el país y aunque nos quedamos solamente enterados de que siguen manejándose el dinero como lo hacía la política vieja, la política que tiene tufo podrido ya, o sea, nos quedamos con eso y ya estuvo. Esa es un poco la lógica que está planteando Nueva Idea, o debe pasar algo más. Ellos creen que ahí va a terminar todo, pero no, yo creo que los salvadoreños son también lo suficientemente sabios como para no soltar el dedo del renglón cuando el tema es importante. Y el tema, por ejemplo, del engaño de Nuevas Ideas, el tema de la corrupción, a la gente sí le afecta bastante y le interesa. Y creo yo que por esa vía van a ir
van a ir obviamente opinando y van a ir reaccionando y van a ir reclamando. Y reclamándole no solo a Bukele, sino a nuevas ideas como ya lo hicieron en las redes sociales. Y dudo yo que mucha gente que ya despertó, que ya se dio cuenta que la corrupción solo ha cambiado de nombre, que la corrupción solo ha cambiado en montos. Obviamente yo creo que la actuación de la ciudadanía será diferente. Chicos, Tan dos así. temas. Te quiero preguntar dos temas, aprovechar el tiempo un poco para dos temas que están en agenda. No te lo puse al principio, pero esto es un tema y estos son los temas que le cuestan a la gente, en los que está preocupada. El alza de los precios, chicos. Ya el gobierno presentó tres medidas. Una dijo iba a le pegó una gran amenaza a los, en teoría, pues, una gran amenaza a los mayoristas, que eran las mafias que estaban moviendo los precios. La otra dijo que iba a bajar los aranceles, que ya los bajó hace un par de años, y luego ahora dice que va a Desde el poner los centros TLC de se abasto. bajaron los aranceles. Ajá, y luego el centro de abasto. ¿Cómo ves este tema en realidad? ¿Se puede percibir que es algo serio lo que está planteando el gobierno? ¿O estamos viendo nuevamente esas operaciones más mediáticas para tratar de aparentar que estás trabajando mientras en realidad se mueve un acuerdo distinto con los grupos económicos? ¿Qué es lo que ves Bueno, ahí, chico? ¿Y en cómo ves a primer la lugar, gente al final? en primer lugar, recordemos que Bukele estuvo ausente por más de un mes. Fue a la toma de posesión, juramentó a los bobos y se ausentó. Y aparece justamente en un momento de coyuntura crítica en el país, como el alza de los precios, el tema del dengue y las amenazas que había por el tema del climático, que por cierto, solo El Salvador dejó 19 muertos, el tema de la vulnerabilidad por las lluvias. En toda Centroamérica hubo 30 muertos, pero en El Salvador 19 fueron parte de esa 30. Es decir, en este país no se hace mucho por el tema de las vulnerabilidades. Bueno, en esa coyuntura es que aparece Bukele. Y lo primero que hace es ordenar y amenazar con meter preso a quienes no vendan los tomates a 15 por el dólar. Bueno, ojo, nadie le hizo caso. Los vendedores mandaron a la plaza pública a Bukele. ¿Por qué? Porque el tema no es ese. El tema de la agricultura, el tema de los precios, tiene que ser con verdaderas políticas, no amenazas, no ordenando que le bajen el precio de los productos. Fíjate, en la cadena nunca dijo que iba a montar carpitas para andar vendiendo tomates, que no dijo cómo los consiguió. Todo el mundo sabe que mandó a comprarlos a la tiendona y comenzó a venderlos a un precio diferente a como está en la plaza. Pero no se trataba de eso. La orden fue diferente. La orden es bájenle y véndanos de tal forma. Le dio los precios y las cantidades. Pero los comerciantes mandaron al diablo al presidente. No le hicieron caso. Y eso se ha dado cuenta la gente. Ese es otro elemento. El presidente es un bufón cuando ordena y la gente va al mercado y le dice, mire, si usted quiere, cómprelos a 4 por el dólar, pero 15 no le voy a dar porque el presidente lo dijo, pero él no sabe cómo lo compré yo, cómo lo vendo. Entonces, está ese contraste. La gente hoy el discurso propagandístico y luego la realidad, que creo yo que fue otro hecho político que es negativo para Bukele y no se dio cuenta que le va a afectar y le afecta. Bueno, eso todavía sigue provocando memes en las redes sociales, de la gente burlándose de los famosos tomates de 15, de esos tomatitos chiquititos que parecen huevos de codorniz. Y esos son los que te venden a 15 por un dólar, porque los otros siguen a 5 por el dólar. Es decir, la gente
también ha reaccionado de esa forma, y esa es una respuesta política ante un hierro político del gobierno. Lo que debió haber dicho ahí es justamente que iba a poner un verdadero ministro de Agricultura, que iba a activar el CENTA, que iba a subsidiar a los campesinos para que siembren esas cosas y no depender de Centroamérica. El 90% de las hortalizas que consume El Salvador vienen de Guatemala y vienen de Honduras. El 60% de los lácteos vienen de Nicaragua. Es decir, en El Salvador no se produce nada. Y luego dice que le va a bajar los aranceles y la gente no es tonta. La gente sabe que los aranceles en los productos de la canasta básica no existen desde que se firmó el TLC entre Estados Unidos, México y Canadá y el Salvador. Es decir, el TLC eliminó todos esos aranceles. Entonces, venir con ese cuento obviamente es decirle a la gente que es estúpida, que no tiene memoria. Y eso también puede molestar a alguna gente. Entonces, Bukele está cometiendo bastantes errores que creo yo que le van a ir afectando cada vez más. Antes del tiempo esperado, creo yo que las repercusiones van a, van a ser activas, positivas y que se van a ver a corto plazo. El último tema que te quiero tocar, chico. Esta semana tenemos la visita de funcionarios de Human Rights Watch, tenemos declaraciones, testimonios, informes que han presentado organismos que velan por los derechos humanos, organismos nacionales, pero lo más dramático que hemos visto, francamente, es un testimonio de un joven que después de haber salido de las cárceles, cuenta las cosas que fue testigo, que pudo ver ahí, y te habla de situaciones bien graves, supongo que ya lo pudiste ver. Sí, ¿Cómo sí, el sí. papel en realidad del gobierno ante esto? ¿Y cómo ves el papel de este colombiano que está como comisionado presidencial de derechos humanos? En realidad, ¿qué está pasando con el tema de los derechos humanos y Bueno, cómo sientes que esto se está moviendo? creo yo que otro de los aspectos bastante negativos y que le van a afectar a Bukele es justamente el tema de las violaciones a los derechos humanos. Hasta hoy, Bukele lo ha logrado, por lo menos internamente en El Salvador, lo ha logrado sostener sobre la base de quieren derechos humanos o quieren seguridad. Y mucha gente ha dicho, bueno, pues no nos importan los derechos humanos, pero sí la seguridad. El tema es cuando ya se ven casos concretos como este, cuando estos casos además hacen eco ante la opinión pública internacional. Y entonces sí, el tema ya se vuelve más complejo y el tema se le da una lectura diferente. Yo creo que el tema del régimen de excepción, incluso en El Salvador, va a comenzar a ser mella en el gobierno. ¿Por qué? Porque la gente va a quitarse el miedo y cuando comiencen a oír testimonios como el de este joven, obviamente eso va a generar una opinión contraria al tema de cómo está manejando la seguridad de este gobierno a costa de la violación de los derechos humanos. Y obviamente, y por eso decía también al principio que el trabajo de las organizaciones cada vez va a ser más valioso. Y aunque corran peligro, pero creo yo que en la medida que la comunidad internacional les reconozca el trabajo, en esa medida también estas organizaciones van a tener algún tipo de protección y bajo esa protección hacer el trabajo que deben hacer. Un trabajo que debería hacer el gobierno, como el señor comisionado de derechos humanos y de la libertad de expresión en El Salvador, es este colombiano Andrés Guzmán, que Bukele lo debería echar, de verdad. ¿Para qué pagarle a un extranjero? No se sabe ni cuánto gana. ¿Para qué pagarle a un extranjero para que diga las mentiras que Bukele puede sostenerlas? Las mentiras de este señor comisionado lo puede hacer Bukele. Las mentiras de este señor Guzmán lo puede hacer la canciller. O sea, no necesitan un extranjero para que sostenga las mentiras que este señor sostiene. Pero la verdad es que es una ofensa para el país tener funcionarios como este colombiano. Y es una ofensa
para el país que Bukele sigue sosteniendo una política de seguridad fundamentada en la violación de los derechos humanos. Pero lo importante en todo caso es, Franklin, es que la gente que ha sido afectada en sus derechos humanos ya no tiene miedo. Y este joven está demostrando eso. Y eso es lo que este país necesita, que la gente que ha sido afectada en sus violaciones de los derechos humanos en el marco del régimen de excepción den esos testimonios públicos, que ya no sigan escondiéndose en el anonimato, que ya no sigan temiendo que si hablan les van a aplicar nuevamente el régimen de excepción, que creo yo que cada vez se le va a hacer más difícil a este gobierno hacerlo, porque la mirada internacional está ya en El Salvador. Ese informe, por ejemplo, de esta organización de derechos humanos, han revelado, y fue noticia a escala internacional, de los 3.000 jóvenes y niños que han sido violentados en el marco del régimen de estado de excepción. De lo que ha provocado psicológicamente en estos niños y jóvenes capturados. Esto sí le va a pesar a Bukele. Y esto lo va a obligar, además que ya Trump le dijo que no está haciendo nada, que todo es mentira, lo va a obligar realmente a desarrollar una verdadera política de seguridad, porque el estado de emergencia ya no va a ser sostenible, que son necesarias para el país. Chico, ¿tú consideras que este factor es clave? Hay como tres elementos para cerrar, chico, y una reflexión, digamos, de cierre, más pensando en que la gente en realidad aterrice, trata de analizar y trata de ver más allá de la propaganda, de los aplausos y de todo esa digamos, bombardeo mediático del oficialismo que se mueve para tratar de tener a la gente tranquila. Como eso del café, las pupusas, todo eso es parte de esa propaganda populista. Pero vamos a ver, la pregunta que te quiero hacer es esto. ¿Tú consideras que en realidad empieza a moverse el tapete político? Vemos testimonios, tú recuerdas como el de la niña, que al final trataron de mediatizarlo, ahora un testimonio de un joven que se le montó todo un operativo para meterlo preso y él sale y cuenta. Es decir, esto en realidad tú percibes que la percepción, el tema del miedo, el tema de la denuncia, utilizando las plataformas públicas, de derrotar la mentira, la manipulación, la desinformación, ¿tú sientes que esto se está moviendo en algún sentido y cómo crees que está reaccionando o debería de reaccionar la población en función de exigir que tengamos un gobierno mucho más transparente, más responsable, que aborde con seriedad los temas, que no te juegue con humo y con ventas de superficialidad, sino que te enfrente de verdad los temas? ¿Cómo ves a la gente en general? Estamos cerrando ya, podríamos decir, que como 2 meses del ciclo inconstitucional de Bukele. ¿Cómo ves esa evolución? No, yo creo que está avanzando bastante el proceso de, de combate a la desinformación, de enfrentamiento a la propaganda oficial, de la falta de accionar del gobierno en problemas en los que debe accionar. Y creo yo que es con un tiempo bien corto. Hace 2 meses estaba juramentando como presidente inconstitucional y mira todo lo que le está lloviendo ya. La verdad es que, como dicen los españoles, a Bukele ya le comenzó a llover sobre mojado. Y eso es lo que podemos deducir a partir de lo que ha pasado. Y la tormenta es fuerte. Recordemos, primero con el tema de la corrupción de Nuevas Ideas y los diputados, el tema de la seguridad con Trump, y otros aspectos que Bukele no ha podido plantearlo de una forma seria, como el tema, por ejemplo, de la carestía de la vida, el tema de la agricultura. Este país, y eso no lo dijo Bukele, por ejemplo, pero la gente debe saberlo. En este país hay 11 grupos que controlan los $1.000 millones de las cosas que comemos anualmente. Contra esta gente no ha hecho nada.
Y a esta gente la que este gobierno ha favorecido. Cuando ha preferido las importaciones en vez de la producción alimenticia. Cuando dice, aunque es una falacia y todo el mundo sabe que quita los aranceles, al final quitar los aranceles no favorece al consumidor final. Cualquier arancel que se le quite a un producto, sea o no sea de la canasta básica, a quien favorece es el empresario que es importador. Ellos son los beneficiados, pero no el consumidor. Entonces, aquí se necesita de verdad de acciones. Pero hay que ver, por ejemplo, si Bukele es capaz de someter a estas 11 grupos familiares que manejan los $1.000 millones al año, si es capaz de regularlos, si es capaz, como dicen los salvadoreños, de toparlos. Yo lo dudo, porque estos son los que tienen el verdadero poder. Yo no sé si Bukele es capaz, por ejemplo, de afectar a los 160 familias de salvadoreños que se llevan el 70% del Producto Interno del país. Vamos a ver si es cierto. Si en este país se quiere comenzar a trabajar, tiene que tocar a estos grupos. Pero vamos a ver si es cierto que es capaz de hacerlo. Yo lo dudo, Frank. Hay una amenaza que ya se escucha, no sé si tú tienes más información, pero ya se habla de que se están preparando operaciones de despidos masivos. Educación, sí. Salud, el sector justicia. Entonces, esto todavía viene a golpear más la condición económica, porque el desempleo no es una buena receta para combatir el tema económico. El milagro económico no se le ve. Sí, pero eso es verdad, ya andan en las redes sociales. Y bueno, como hay digamos, acciones concretas como los 300 trabajadores de cultura y que han seguido desmontando otras instituciones relacionadas con la cultura, como por ejemplo la dirección de publicaciones, pues obviamente hay inquietud en muchos sectores. Los maestros decían, por ejemplo, que de los $1.500 millones del presupuesto para educación, hay 130 millones que los han apartado justamente, supuestamente para despedir docentes. Entonces, está también esa amenaza. Pero ojo, esto al final va a servir de combustión para la protesta que ya se está conformando en este país de forma silenciosa. De forma silenciosa. Y en eso hay que contribuir, dando la información verídica, veraz, importante a la ciudadanía, en vez de informar que hay pupusas a 3 por el dólar. Eso es intrascendente. Chico, te agradezco. De verdad, siempre es un gusto platicar. Hace espacio, hombre, no nos dejes abandonados. ¿Ah? Ayúdanos a contribuir a esa agenda que en realidad contrarreste la desinformación y la manipulación. Te agradezco, Chico, por el análisis y la reflexión y además por informarnos permanentemente a través del periódico, ¿verdad? Excelente. Feliz tarde, noche o día. No sé a qué hora lo vas a pasar. Hasta pronto. Hasta pronto, gentes. Bueno, nos quedamos hasta acá. De verdad que sí es un gusto platicar, o sea, escuchar los diferentes puntos de vista, sobre todo del director del diario Colatino, que está permanentemente informándonos, orientándonos, dándonos elementos de qué es lo que está pasando en el país. Todo esto en realidad el objetivo principal es que ustedes tengan acceso a más información, a otros puntos de vista, que no nos quedemos solamente con la propaganda y ese, ¿cómo se llama?, bombardeo de desinformación y manipulación que tenemos permanentemente a través de las plataformas digitales, influencers y todo esto. Tratemos de abrir más el abanico y tratemos de reflexionar con sentido común, con lógica, y poner las cosas en su lugar. Vamos a seguir haciendo este trabajo para ustedes, comunidad, para que contribuyamos todos a utilizar la herramienta de la denuncia como un aporte ciudadano a construir un mejor país. Nos quedamos hasta acá. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas para que ustedes puedan enviarnos sus reacciones, sus comentarios y sigan compartiendo esta página. Suscríbanse, ayúdennos a seguir multiplicando este mensaje que busca transparentar la información. Abrazos. Hoy viernes, que la pase bien y pues nos vemos el día de mañana en otro programa. Hasta aquí llegamos.